Chicas, lo primero para repasar, nunca se sabe si es un repaso o una definición, es ¿qué era la entropía? La entropía tenía algo medio confuso en su definición, que es que función de estado, eso que no les quepa duda, es función de estado, con lo cual la variación de entropía depende solamente del estado inicial y del estado final, no importa por qué caminito voy, si es reversible, irreversible, irreversible, isotérmico, isobárico, lo que sea. Lo que pasa es que después, cuando uno se ponía a hacer la definición analítica, se encontraba con una mención al proceso. No sé si se acuerdan, pero la definición de entropía era esta. Una variación infinitesimal de entropía es el calor absorbido reversiblemente dividido la temperatura a la que fue absorbido, obviamente o entregado, ese calor. Entonces, de esa primera confusión que suele aparecer, quizás ya la saldaron, pero el comentario se los tenía que hacer en persona igual, es el valor de la entropía, el valor de la variación de entropía no depende del proceso. La manera de calcular el calor es lo que depende del proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular entropía, variaciones de entropía, no le vamos a dar bola al proceso real. Vamos a darle bola a procesos teóricos que sean reversibles, ¿sí? ¿A qué proceso reversible? Porque hay infinitas formas de procesos reversibles, al que nos convenga. Eso es lo que les quiero ir mostrando. Por ejemplo, tomemos un sistema así. Tiremos un estado inicial, agarro un gas ideal monoatómico, 1 mol, así usamos todo lo que vinimos usando. Tiro condiciones normales, 1 atmósfera, 22,4 litros, 273 Kelvin. Y vamos a ir calculando variación de entropía cuando se modifique ese estado. Ahora voy tirando distintos estados finales y vamos viendo. Según se muestra en cada gráfico, porque en vez de tirar números, chicas, arme grafiquito que me es más fácil. Entonces, pensemos lo siguiente. Tengo un gas que arranca, un gas ideal, monoatómico. Así tenemos los, ¿se acuerdan? El CP y el CB definido. Arranca con estado inicial CNPT. Y a través de este proceso medio raro, llega a este estado final. Este proceso yo no me acuerdo si lo había mencionado, pero líneas de puntos en los gráficos de presión-volumen o en cualquier gráfico de estos indican proceso irreversible, ¿sí? O sea, acá tengo una compresión, ¿se acuerdan que decíamos? Si tengo un volumen final más chico es porque comprimí el gas, eso no hay dudas, comprimí el gas. Lo que sí no está muy claro es cómo comprimí el gas. Bueno, con una primera parte irreversible, que debe haber sido una cosa brusca, ¿sí? No sé, apreté el émbolo a lo bestia un poco y después dejé que se acomode y ya ahí empecé más despacito, sin controlar ni que la presión quede constante, porque si no sería una horizontal, ni que la temperatura quede constante, porque si no tendría una isoterma, y no sé si se acuerdan, la isoterma era como una homográfica, así. Entonces, este proceso azul es un proceso reversible, esa especie de S que se ve ahí, es un proceso reversible, lo que no es isotérmico. No es nada, ni isotérmico, ni isobárico, ni isocórico, se van moviendo las tres variables. Eso puede pasar, es lo más general, de hecho. Nosotras vimos los casos fáciles, pero lo más genérico es esto. Entonces, si queremos calcular variación de entropía, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta estos estados inicial y final, pero el proceso la verdad que no nos importa. ¿Cuándo sí nos importa el proceso? Cuando queremos calcular el calor intercambiado, real. Ahora, acá, para entropía, lo que uno tiene que calcular es el calor que teóricamente intercambiaría el sistema con el ambiente a través de un proceso reversible que uniera esas dos cosas, bueno, dividido la temperatura. Siempre, acá hay como una idea, un dogma de fe ahí de fondo, pero que no es tan difícil de ver. Todos los estados podrían, si uno quisiera,
unirse a través de un proceso reversible. O sea, yo siempre puedo ir de un estado a otro isotérmicamente, isobáricamente o isocóricamente. Eso, si uno controla las variables correctamente, se puede hacer. Entonces, para el cálculo de entropía, uno considera un proceso que no sucedió, porque acá me están diciendo que el proceso fue cualquier cosa, pero un proceso teórico que una los dos puntos. ¿Por qué estoy dibujando la isoterma? Porque en este caso, tanto estado final como estado inicial tienen 273 Kelvin, o sea, comparten temperatura. La temperatura final y la inicial es la misma. ¿Quiere decir que el proceso fue isotérmico? No. Hice todo un camino de idas y vueltas y bueno, ¡pum!, terminé con la misma temperatura que empecé. Entonces, el proceso no fue isotérmico, pero a la hora de calcular la variación de entropía, está bueno imaginarme un proceso isotérmico porque puedo, ¿sí? Porque las dos temperaturas quedaron iguales, la inicial y la final. Y porque es más fácil. No sé si se acuerdan, acá viene el repaso de la otra vez. A ver, a partir de ahora son cuentas que ya hemos hecho. Lo que quería decirles es lo que acabo de decir. Pero bueno, la cuenta la voy a hacer porque no es para tanto y así les sirve de repaso. En vez de ir a buscar a la carpeta, lo vemos acá. Habíamos dicho, en un gas ideal, si tengo un proceso isotérmico, aunque sea teórico, en teoría, me queda el calor igual que el trabajo, ¿sí? Y el trabajo tenía una fórmula que era nRT por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Así que la variación de entropía entre dos puntos que tienen la misma temperatura, no importa cómo fui de uno a otro, se puede calcular a partir de esta formuleja si divido por la temperatura. Que está bueno porque las temperaturas se van. Acá acuérdense que dije que era un mol, acá está escrito, así que ya, listo, hago la cuenta. No pongo las unidades intermedias porque es que no me va a entrar. 0.082 logaritmo de volumen final dividido volumen inicial. Para que hago la cuenta, que no la he hecho. 0.082 por el logaritmo de 20 sobre 22.4. Me da algo medio dudoso, pero le voy a creer. 0,093. Dudoso igual porque me había dado distinto antes, no por otra cosa. Unidades. Ay, me equivoqué. Las unidades son Joule, efectivamente. Porque arriba tengo un calor. Pero dividido temperatura. Así que Joule por Kelvin. Joule dividido Kelvin. Bueno, nada. En general igual las entropías dan muy chiquititas. Tenemos, porque están divididas temperaturas. Y acuérdense que si usamos temperaturas en Kelvin, y estoy en temperaturas más o menos normales, ya arranco de 200 Kelvin o no sé. Es fácil tener temperaturas de 3 cifras. Entonces, los valores son los calores que calculábamos antes, los valores que calculábamos de calores, pero dividido 3 cifras, o sea que la coma se corre seguro. Quedan siempre así, valores bastante chiquititos comparados con los valores de calor. Lo que pasa es que, bueno, son unidades que no son lo mismo. Joule sobre Kelvin. Da negativa, o sea que bajó la entropía del sistema y eso, no sé, por ahí a alguno le hace un poco de ruido, pero bueno, la cuenta es la cuenta, así que le vamos a creer. En clase discutiremos si baja, sube, por qué sí, por qué no. Moraleja de acá entonces es, si voy de un estado a otro, independientemente de cuál es el camino que tome, si tengo la suerte de que tanto estado inicial como final tienen una temperatura determinada, o sea, comparten la temperatura, estado inicial y final, para el cálculo de la entropía se puede plantear la cuenta de calor isotérmico y nada, dividirla por temperatura, que seguramente me simplifica algo.